Dicen que hay películas que pudieron cambiarlo todo. Historias que, de haberse contado como fueron concebidas, habrían marcado para siempre a toda una generación. Y Zootopia es uno de esos casos. Lo que el mundo vio en cines en 2016 fue una historia colorida, divertida, llena de esperanza y mensajes positivos. Pero detrás de esa versión luminosa, existe una película completamente distinta. Una Zootopia más oscura, dolorosa y profundamente humana. Una versión que Disney decidió esconder en los archivos porque, según ellos, iba demasiado lejos. Y hoy vas a conocerla. La historia original no comenzaba con Judy Hopps soñando con convertirse en oficial de policía. No. La película abría con una imagen que nadie esperaría de Disney. Un desfile de depredadores, caminando en silencio, uno detrás de otro, mientras un zumbido metálico llenaba el aire. La cámara descendía lentamente para revelar lo impensable. Todos llevaban un collar eléctrico alrededor del cuello. Un dispositivo llamado Taming Collar, diseñado para mantenerlos bajo control. En esta versión, Zootopia no era un paraíso moderno donde cualquiera podía llegar a hacer lo que quisiera. Era una sociedad dividida por miedo y desconfianza. Los depredadores, leones, lobos, zorros, tigres, eran vistos como una amenaza desde su nacimiento. La solución del gobierno había sido simple y brutal: obligarlos a usar un collar que detectaba emociones fuertes. Si un depredador se emocionaba demasiado, ya fuera alegría, miedo o enojo, el collar se activaba, dándole una descarga dolorosa. Era una prisión emocional, y en medio de ese mundo crecía Nick Wilde, el verdadero protagonista de la película original. Desde niño, Nick había aprendido que la sociedad no lo veía como un ciudadano, sino como un peligro ambulante. Su infancia estaba marcada por humillaciones, fiestas a las que no lo dejaban entrar, juegos donde siempre quedaba excluido, trabajos que jamás podría aspirar a tener. El collar era un recordatorio constante de que, para Zootopia, él nunca sería uno de los buenos. En una escena desgarradora que fue eliminada, Nick intentaba unirse a un club juvenil llamado Junior Rangers. Sus compañeros lo animaban, sonrientes, hasta que, durante un ritual de bienvenida, le colocaban el collar, no el de entrenamiento, sino su primer collar eléctrico real, y todos se reían mientras el dispositivo lo electrocutaba por celebrar demasiado. Era un momento tan duro, tan emocionalmente devastador, que los realizadores confesaron que la gente en las pruebas de audiencia salía con lágrimas en los ojos. Por otro lado estaba Judy, pero no la Judy idealista que conoces. Ella era un personaje mucho más complejo, lleno de prejuicios y convicciones rígidas. Según la primera versión del guión, Judy creía firmemente que los depredadores eran inestables por naturaleza, y que los collares eran necesarios para mantener la paz. Ella representaba la ley, pero también la ignorancia que se esconde detrás de un sistema injusto. Sus caminos se cruzaban no por destino, sino por un caso que revelaría el mayor secreto oscuro de Zootopia. La investigación que uniría los caminos de Nick y Judy comenzaba con un rumor inquietante. Varios depredadores estaban perdiendo el control de sus collares sin razón aparente. Descargas espontáneas, crisis, colapsos en plena calle, y ningún médico sabía explicar por qué. Judy, convencida de que un depredador inestable era el responsable, se ofrecía para llevar el caso. Era la oportunidad perfecta para confirmar sus creencias sobre quienes, según ella, eran una amenaza. Pero todo cambiaba cuando le asignaban un compañero involuntario. Nick Wilde, un zorro astuto, irónico, desconfiado y cansado de un mundo que nunca lo había tratado como igual. Para Judy, trabajar con un depredador era casi una provocación. Para Nick, trabajar con una coneja que representaba al sistema que lo oprimía era una crueldad. Desde su primer diálogo, la tensión era casi palpable. Judy caminaba con una libreta, anotando todo, mientras Nick simplemente sonreía, consciente de que la oficial Hopps no lo veía como un colega, sino como un caso de estudio. Sin embargo, había algo más profundo. Nick, pese a su actitud despreocupada, llevaba un dolor silencioso, la marca de alguien acostumbrado a vivir con un límite invisible, un límite que le impedía sentir demasiado o sufriría una descarga. El viaje los llevaba a los rincones más olvidados de la ciudad, donde los depredadores vivían entre sombras, resignados a un destino impuesto. Y allí encontraba Judy la primera grieta en su visión del mundo, una madre tigresa tratando de calmar a su hijo mientras su collar parpadeaba por simple ansiedad infantil. Judy quería creer que los collares eran un mal necesario, pero ver el miedo en los ojos de ese pequeño empezaba a sacudir sus certezas.
Nick, por otro lado, sabía que no podía confiar en Judy, pero también sabía que la ciudad estaba ocultando algo más grande, algo mucho más siniestro, y necesitaba a alguien dentro de la policía para descubrirlo. La clave del misterio aparecía cuando ambos llegaban a un lugar clandestino conocido como La Madriguera. No era un bar, ni un mercado negro. Era un sitio oculto donde los depredadores se reunían para hacer algo prohibido: desactivar sus collares por unos minutos. Un espacio secreto donde podían reír, bailar, abrazar, sentir. Era la primera vez que Judy veía depredadores felices, sin un aparato eléctrico en el cuello, y su sorpresa era evidente. La escena era poderosa. Nick, por primera vez libre, sonreía sin miedo. Judy observaba confundida. Pero esa libertad tenía un precio. Agentes encubiertos de seguridad irrumpían en el lugar, arrestando a todos como si fueran criminales peligrosos. Nick caía al suelo, su collar activándose repetidamente mientras Judy observaba impotente. Ese momento era el punto de quiebre. Judy empezaba a darse cuenta de que la historia que le habían contado sobre Zootopia estaba incompleta, o peor, manipulada. Los collares no prevenían peligros, provocaban dolor, control y miedo. Y lo peor estaba por revelarse. Lo que Judy descubrió después de la redada cambiaría para siempre su forma de ver la ciudad que juró proteger. Durante la investigación, encontró documentos clasificados que hablaban de algo aún más perturbador que los collares: la verdadera razón por la que existían. Zootopia no se creó como un símbolo de igualdad, se creó como un proyecto de control. Décadas atrás, los líderes de las especies herbívoras temían que los depredadores pudieran volver a sus instintos. Ese miedo ancestral llevó a la creación de un comité secreto que diseñó los Taming Collars. El objetivo era simple: asegurarse de que ninguna especie depredadora pudiera tener poder político, económico o social. Los collares no eran una medida de seguridad, eran una herramienta para mantenerlos sometidos. Judy, al leer esos archivos, sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida había creído que Zootopia era un ejemplo de evolución social, pero ahora veía con claridad que la paz que tanto defendía estaba construida sobre el sufrimiento de miles. Y entonces llegaba lo peor. El experimento que provocaba las descargas espontáneas no era un fallo, era una prueba para reemplazar los collares por un sistema aún más severo, un dispositivo capaz de detectar agresividad potencial y electrocutar antes, incluso de que el depredador sintiera la emoción. Un castigo preventivo, por algo que ni siquiera había ocurrido. Cuando Nick descubrió esto, su mundo se desmoronaba. Había pasado toda su vida intentando demostrar que no era una amenaza, pero para la ciudad, nunca iba a ser suficiente. Él no era un ciudadano, era una categoría, un estigma, un miedo. En la escena final de esta versión original, Nick y Judy escapaban de un laboratorio donde se probaban los nuevos collares. Afuera, bajo una luz fría, Judy rompía su placa de policía. No podía seguir defendiendo un sistema corrupto. Nick, por primera vez, veía en ella algo inesperado, un aliado. Juntos filtraban la información a la prensa. La ciudad explotaba. Protestas, indignación, debates interminables, pero también esperanza, porque por primera vez, Zootopia se veía obligada a enfrentar su verdad. En ese entonces, miles de depredadores se detuvieron frente a sus collares, esos anillos fríos de metal que marcaron toda su vida. Algunos lloraron en silencio, otros apretaron los dientes, tratando de contener emociones que, durante años, les prohibieron sentir. Cada collar era un recuerdo, una herida, y también una pregunta: ¿cómo sería mi vida si nunca me hubieran puesto esto? Nick Wilde sostenía el suyo con manos temblorosas. Lo miraba como quien observa un pasado que no pidió, pero que lo moldeó. Ese collar representaba todo lo que había perdido, todo lo que trató de esconder con humor y cinismo. Y aunque era solo un objeto, parecía pesar como si cargara dentro todas las veces que se le negó un sueño, una oportunidad, una risa sincera. Judy se acercó, sin discursos ni excusas. Esta vez no era la oficial Hobbs, no era la heroína optimista, era solo Judy, una ciudadana más, enfrentando la verdad que nunca quiso ver. En su mirada había culpa, pero también un deseo genuino de cambiar, de aprender, de reparar. Esa fue la parte más poderosa de esta versión original. No planteaba un mundo perfecto, sino uno que se atrevía a admitir sus errores. En el desenlace, Nick caminaba sin collar por primera vez al amanecer. El sol lo iluminaba con un tono cálido, casi nostálgico, mientras él respiraba profundamente, como si estuviera aprendiendo a vivir desde cero. El amanecer no representaba un final feliz, sino un comienzo honesto.
Un comienzo en el que la ciudad finalmente podía reconstruirse, no sobre la apariencia de igualdad, sino sobre la voluntad real de cambiar. Y entonces, aparecía la frase más poderosa del guión original, aquella que Disney decidió borrar. Para transformar un mundo, primero hay que aceptar las sombras en las que eligió vivir. Ese era el corazón de la historia, una zootopia menos cómoda, más humana, más cercana a nuestras propias fallas sociales. Quizá por eso esta versión nunca llegó a los cines, no porque fuera demasiado oscura, sino porque era demasiado real. Ahora que conoces la verdadera historia que casi vio la luz, ¿qué versión hubieras preferido? ¿La zootopia esperanzadora que vimos, o la zootopia honesta y cruda que quisieron ocultar? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Yo soy Señor Misterio. Nos vemos.